somos hechura suya y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él las preparó, hermanos, de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Padre, te adoramos en esta tarde, Señor. Gracias porque ahora, Señor, tú nos has salvado. Cuando estábamos muertos en delito y pecado, nos diste vida juntamente con tu Hijo Jesús, Señor. Padre, para que ahora, Señor, caminemos, Señor, en esas obras que tú has preparado, Señor, a través de tu Hijo, Señor, porque somos hechura tuya, Señor, creados en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y deseamos que la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros pueda darnos vida y pueda, Señor, ubicarnos, Señor, de acuerdo en el lugar que tú ya nos diste, de sentar en esos lugares celestiales en los cuales tú nos has puesto a través de tu Hijo Jesús. Y a ti daremos honor y gloria por siempre, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, en esta hora. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Agradecemos a Dios el poder estar en su casa y poder verles de nuevo. Agradecemos a Dios porque por la gente que nos está visitando. Y bueno, quizás algunos que estábamos hace tiempo aquí en la congregación, pues conocimos a nuestra hermana Linda y a su familia y a su esposo, pero ahora nuestro hermano Nortier, que estuvo tiempo con nosotros, pues ahora está en la presencia del Señor, pero en esta tarde está con nosotros nuestra hermana Linda. Y la bendecimos a Dios por la vida de nuestra hermana que está con nosotros y por cada uno de los que hemos venido a la casa de nuestro Dios en esta tarde. Y el tema en esta hora se llama servidores de Cristo y colaboradores de Pablo. Cuando el Señor salvó a Pablo, hermano, ustedes quizás algunos hemos leído la historia o la vida del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, resucitó de entre los muertos, la predicación de los apóstoles en ese tiempo era acerca de la resurrección de Jesucristo. Y cuando hablaban y decían, estoy predicando a Cristo resucitado, a cual cuando el apóstol Pedro, cuando dio su primer mensaje en el tiempo del Pentecostés, la Biblia habla que fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos y a través del Espíritu Santo ellos pudieron hablar con denuedo la palabra del Señor. Y ellos hablaron y el primer mensaje que el apóstol Pedro dio a la iglesia el mensaje es acerca del arrepentimiento. Y cuando él les dijo y les habló lleno del Espíritu Santo que ellos habían crucificado al autor de la vida, dice que ellos se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y ellos dijeron, cree en Jesucristo y arrepiéntanse y vengan al evangelio. Y dice que el Espíritu Santo les dio la convicción para que ellos pudieran convertirse al Señor Jesús. Y en esta mañana hemos alabado y hemos bendecido al Señor. Y si usted se dio cuenta, todos los himnos que se entonaron, se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trabaja en nuestra vida y nos convence de pecado, nos convence en nuestra vida, en nuestro interior, nos hace ver nuestra condición espiritual. Porque la Biblia dice que sin Cristo estamos muertos, como leíamos hace un momento, estábamos muertos, hermano. El hombre sin Cristo no puede escuchar la voz de Dios, no puede ver los milagros de Dios, no puede caminar en los caminos del Señor.
porque su vida está muerta espiritualmente. Pero por eso dice que a través de Cristo, a través de la resurrección de Cristo, Jesús nos dio vida. Y por eso tú y yo estamos aquí, y si nos reunimos aquí es porque venimos a adorar a nuestro Dios. Y cuando el apóstol Pablo se convierte al Señor Jesús, él testificó y él dijo que él había sido un hombre el cual había perseguido a la iglesia. Había sido un hombre que él había sido un blasfemo. Él así lo dice, siendo él un blasfemo, y por ignorancia había hecho todos los males hacia la iglesia en ese tiempo. Porque él tenía una religión. Pablo tenía una religión. Su religión era acerca de la ley, pero solamente tenía la palabra, pero no tenía el espíritu. Y tú y yo debemos de tener la palabra y el espíritu de Dios obrando en nosotros. No podemos tener pura palabra o puro espíritu. Tiene que estar el espíritu y la palabra injertada en nuestros corazones. Y cuando él dijo que él había sido un blasfemo y que todo lo que había hecho y un perseguidor de la iglesia lo había hecho en ignorancia. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente. Había palabra, pero no tenía la vida del Espíritu de Dios en él. Pero cuando él se convirtió al Señor, él se hizo un hombre, el que dio testimonio de lo que Jesús había hecho con él, de ese encuentro que había tenido el Señor Jesucristo con él. Porque nosotros, dice que la escritura dice que no es que nosotros amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y Dios lo amó tanto a él, aunque había sido un perseguidor de la iglesia y había consentido en la muerte de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Él había tenido, el Señor Jesús tuvo un encuentro con él, porque el Señor Jesús es el que se encuentra con nosotros. Porque un hombre que no puede oír ni ver a Dios, tiene que venir el Espíritu Santo, tiene que venir el Señor Jesús y él presentarse a nosotros y que podamos ver nuestra condición espiritual. Cuando yo por primera vez fui a la iglesia donde yo me convertí y estuve durante 30 años en esa iglesia, cuando yo llegué a la edad de 8 años con una necesidad, cuando yo oí los cantos, el Espíritu Santo me hizo envolver y poder sentir que ahí estaba Dios, que ahí estaba su presencia, que yo podía hablar con él por la necesidad que yo tenía de la enfermedad que tenía mi madre, una enfermedad terminal. Y Dios me hizo sentir que él ahí estaba. Pero ¿quién fue? El Espíritu Santo, el que me envolvió con su presencia. Y pudo ver y pude sentir que él estaba ahí. Pude sentir esa confianza, que yo podía hablar con él, que yo podía pedirle a él y que él me iba a responder. Y es el Espíritu de Dios el que se mueve en nuestras vidas. El Espíritu Santo el que nos convence y nos hace ver nuestra vida y nuestra condición espiritual, nuestra necesidad verdadera de buscar a Dios. Y aquí estamos viendo ahora a Pablo, un hombre en el cual cuando él se convierte, la Biblia dice que cuando lo ve Bernabé, dice que lo toma y lo lleva a otros lugares para que diera testimonio. Y el apóstol Pablo ahí inició su primer viaje para poder dar testimonio de lo que el Señor Jesús había hecho en su vida. Porque cuando el Señor viene a nuestro encuentro y nos cambia, nos transforma, es para que tú y yo podamos ir a anunciar a otros de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y el apóstol Pablo fue a ese primer viaje a dar testimonio de lo que Dios había hecho, y Bernabé lo había tomado. Y la Biblia dice que Bernabé tenía un sobrino llamado Juan Marcos y lo toma y lo lleva juntamente con él. Pero algo sucedió en el trayecto, en ese viaje que van a anunciar las buenas nuevas de salvación, que la escritura dice que Juan Marcos los abandonó. Porque el servir a Cristo, hermano, debe de ser, cuando servimos a Cristo es porque tenemos realmente una pasión por el Señor.
Y muchas veces cuando nos enfrentamos a salir, a dar nuestra vida para dar testimonio de Cristo o servirle de todo corazón, va a haber obstáculos en nuestra vida, en nuestro caminar, para que no avancemos. No sé lo que sucedió en Juan Marcos, pero él los abandonó. Y cuando después ellos regresan y otra vez Bernabé lo quiere tomar, el apóstol Pablo no lo quiso llevar a esos viajes misioneros. Pero vemos la vida del apóstol Pablo, que él se rodeó de gente que realmente conocía a Dios, estaba sirviendo al Señor Jesucristo y estaba dispuesto a seguir predicando el evangelio. Y si vamos ahí a 2 Timoteo, vamos a ver una lista. 2 Timoteo capítulo 4. Está escribiendo, el apóstol Pablo estaba bajo amenaza de muerte. El apóstol Pablo había sido encarcelado porque había sido perseguido, porque él estaba anunciando el evangelio de Jesús. Y estaba la religión, los fariseos, los saduceos, estaban en contra de toda la predicación de Pablo. Y ellos mismos habían alborotado a la nación de Israel para que Pablo fuera llevado a la cárcel. Y Pablo ahora está en la cárcel, en esa amenaza de muerte. Pero el apóstol Pablo está aprovechando el último momento de su vida ahí en la cárcel para seguir sirviendo al Señor Jesús. Porque en esa celda en la que él estaba encarcelado, estaba sirviendo esa cárcel como un centro de operación para seguir dirigiendo la obra del Señor Jesucristo. Y estaba en contacto, en comunicación con los colaboradores, por todos los que estaban sirviendo a Cristo en ese tiempo. Y vemos en el versículo 9 de 2 a Timoteo 4:9, está dando instrucciones a su hijo en la fe, a Timoteo, y le dice: procura venir pronto a verme. Pablo no era un hombre de hierro. Pablo era un hombre que sentía, que tenía emociones, que tenía sentimientos, que sentía tristeza, que sentía la soledad. Porque humanamente en nuestra carne podemos sentir eso en nuestras vidas. Y él estaba ahí solo, pidiéndole a Timoteo que lo fuera a ver. Él necesitaba el consuelo y necesitaba la comunión con aquellos que sabía que amaban al Señor Jesús y que eran parte del equipo de trabajo del apóstol Pablo. Pero Pablo deseaba la llegada de Timoteo porque tenía muchas cosas en común que tenía que compartir, porque le estaba encargando ahora una obra para que él siguiera. Sin duda Pablo estaba sintiendo que le quedaba poco tiempo para que él estuviera en la obra del Señor. Y él consideraba muy importante esta reunión para con su hijo amado Timoteo. Y dice también, vemos que dice más adelante, dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. En contraste al apóstol, a este siervo de Dios, Timoteo, que había sido un hombre fiel, que había amado a Dios y que había trabajado juntamente con Pablo, ahora menciona a otro personaje, a Demas. Demas había sido en otro tiempo, había sido un colaborador en el ministerio de Pablo. Había sido un hombre que había servido al Señor, que lo había acompañado en su primer encarcelamiento, porque Pablo lo habían encarcelado
en la primera vez lo habían encarcelado y había estado ahí Demas. Y Pablo ahora se está lamentando tristemente de un hombre que lo había desamparado y da las razones por qué lo había desamparado. Y específicamente dice aquí, amando este mundo. Quizás este hombre no quiso pagar el precio de servir a Cristo. Quizás su corazón estaba más en las cosas temporales y en las cosas materiales de este mundo. Y ahora, en los momentos de que Pablo necesitaba su apoyo, Demas había mostrado su amor al mundo. La Biblia dice que el que ama al mundo se constituye un enemigo de Dios. Y es algo fuerte que dice la palabra, porque la Biblia dice: no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque dice que las cosas del mundo son pasajeras. Y hermanos, estamos viviendo tiempos, los últimos tiempos. Las señales las vemos: la maldad multiplicada, el amor de muchos se ha enfriado, la fe está menguando. Vemos los acontecimientos en el mundo, lo que estamos viviendo. Y todo eso está escrito de las señales de los últimos tiempos. Él no estaba en los últimos tiempos, estaba iniciando la iglesia primitiva, pero este hombre estaba demostrando un amor al mundo. Y dice que se fue a Tesalónica. Se dice que Tesalónica en ese tiempo era una de las ciudades importantes. Quizás emprendió un negocio, quizás estaba su familia, no lo sabemos, pero aquí dice amor al mundo, a la vanagloria de la vida, al placer de los ojos, a lo que desea esta alma. Él había amado más que el servir a nuestro Dios. Y vamos a ver una lista de personajes que menciona Pablo. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo puedo ver cómo Dios, el Espíritu Santo, Él quiso plasmar los nombres de todos estos personajes que vamos a ver en las Escrituras. Porque la Biblia dice que cuando vayamos a presentarnos a la presencia de nuestro Dios, dice que los libros van a ser abiertos. ¿Y sabe cuáles son los libros? Hay 2 libros que van a ser abiertos: el libro de tus obras, de mis obras, que se está escrito lo que tú haces o lo que yo he dejado de hacer, lo que yo he hecho o lo que he dejado de hacer. Ahí se está escribiendo. Porque aquí en la Biblia, en este libro, hermano, en estas hojas escritas en esta Biblia, en estas hojas de papel, Dios ha perseverado esta palabra mencionando a muchos personajes que amaron a Dios y que sirvieron al Señor. Hombres y mujeres que terminaron la carrera hasta el final. Porque tú y yo, los que hemos conocido al Señor, Dios nos ha llamado para servirlo a Él, pero para colaborar también en la obra de Dios. Y Dios tuvo cuidado de que en estas hojas de papel y que se mantengan esos nombres. Imagínense en el libro de la vida, en el libro de las obras. Tus obras y mis obras están siendo escritas. Entendamos, hermano, tus obras y mis obras están siendo escritas. Si se escribieron en este papel y han permanecido por muchos años, en ese libro un día va a ser abierto y tus obras ahí están escritas. Y tu nombre en otro libro estará escrito. Pero ese nombre puede ser borrado.
Y es algo tremendo, hermano. Y aquí estamos viendo a este hombre que él anteriormente, cuando el apóstol Pablo había escrito a los hermanos de Filipos, él está escribiendo esta carta a los hermanos de Filipos en el capítulo 1:24, cuando dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Fíjese, había estado un hombre, este hombre Epafras era un compañero de la prisión de Pablo. ¿Por qué habían llegado a la prisión, hermano? Por proclamar el nombre del Señor. ¿Iremos a vivir nosotros esto que ellos vivieron? No lo sabemos, hermano. Pero dice aquí: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Fíjense los nombres que está dando el apóstol Pablo: Marcos, Aristarco, aquí está Demas, aquí está Lucas, aquí está Epafras. Están escritos aquí en este papel, donde él está hablando de ellos, que eran colaboradores para el reino de Dios. Pero ahora en este escrito a Timoteo le dice: Demas me ha desamparado porque ha amado más este mundo. Pero después, más adelante, el apóstol Pablo está escribiendo y dice otros nombres. Vemos en el versículo, en ese mismo versículo dice: Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ellos, se dice que Crescente había ido a unas iglesias que el apóstol Pablo había visitado en Galacia, y él ahora se había ido a trabajar, lo había enviado, estaba ocupado en la obra de Dios. No estaba con él, pero estaba ocupado en la obra de Dios. Y también menciona a Tito, también ocupado en la obra del Señor. Pero yo quiero que vayamos a Colosenses capítulo 4. Y cuando yo estaba leyendo esta escritura, capítulo 4, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas. Y le dice desde el versículo 7, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Fíjense todas las características que menciona de este personaje de Tíquico. Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Sin duda él era un hombre muy cercano al apóstol Pablo, porque le dice: todo lo que a mí se refiere, Tíquico se lo va a hacer saber. Y luego que dice: amado hermano, le dice: fiel ministro y consiervo en el Señor. Las características de este personaje: dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Un hombre que cuando estaba con la iglesia, donde era enviado, confortaba los corazones de los hermanos. Y grabémonos bien, ¿qué hacía este hombre Tíquico? Confortaba los corazones de la iglesia, de los siervos de Dios. Y luego dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo. La Biblia nos habla de este personaje de Onésimo. Y hay una carta muy chiquitita, que se llama Filemón. Y en esa carta muy pequeña que escribe de Filemón, se refiere a Onésimo. Y dice acerca de este personaje en
en el versículo 10, dice, Filemón 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fíjese, hermano, el apóstol Pablo no perdía el tiempo, prisionero y ganándose almas para Cristo, porque dice, lo engendré en mis prisiones, o sea, ahí nació de nuevo, ahí le compartió de Cristo. Dice, el cual en otro tiempo te fue infiel, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué estaría Onésimo en la cárcel? Posiblemente porque le había robado a Filemón, había hecho algo y había ido a la cárcel. Pero hermano, qué maravilloso, cuando Dios pone los ojos en alguien, te va a alcanzar y te va a encontrar, no importa dónde estés, porque el Señor lo alcanzó ahí en la cárcel, alcanzó a Onésimo. Y ahora Onésimo es un siervo en la obra del Señor. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. O sea, si te hizo algo y por eso tú lo enviaste a la cárcel o vino a la cárcel, ahora yo te lo envío a ti, porque es útil para ti como me ha sido a mí. Había tenido una transformación Onésimo y ahora está haciendo un hombre. Por eso dice, con Onésimo, amado y fiel hermano. Lo menciona aquí en Colosenses 4. Y luego sigue diciendo en el 4:10 de Colosenses, Aristarco, mi compañero de prisiones, otro hermano en la prisión que era compañero de Pablo, dice, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, aquel que lo había abandonado, aquel que se había retrocedido en el viaje, ahora vuelve, recapacita. El Espíritu Santo obra en la vida de Juan Marcos y recapacita y vuelve a entrar en el ministerio, vuelve a entrar en el servicio para Dios. Y dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, recibidle. Ahora está enviando una carta de que ahora lo reciban en la iglesia, lo reciban en el ministerio. Dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Fíjese cómo los menciona y dice, los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. O sea, ellos eran judíos que habían sido circuncidados, porque así lo decía la ley. Pero ellos ahora habían entrado a ayudarle al apóstol Pablo en el reino de Dios. Y han sido para mí, dice, un consuelo. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y fíjese el ministerio de Epafras. Cuando lo vi dije, qué tremendo, cuántos Epafras necesitamos aquí en esta iglesia y en el cuerpo de Cristo. Dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Era un intercesor. ¿Y qué era lo que oraba en las oraciones? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Yo dije, wow, qué tremendas oraciones, poderosas oraciones. Una poderosa oración pidiéndole a Dios, estén firmes, perfectos y completos en lo que Dios quiere, en la voluntad de Dios. No estaba orando para que lo subieran de puesto, no estaba orando para que ganara más sueldo, no estaba orando para que le dieran un carro, no estaba orando para nada personal, nada egoísta, de lo que hablamos en la clase. El amor humano es egoísta. Solamente el amor de Dios piensa en otros. Y él estaba pensando en un nivel hacia los que él oraba, por la iglesia que él oraba,
para que estuvieran firmes, perfectos y completos en lo que a Dios le agrada. Qué tremendas oraciones, hermano. Aquí hay un modelo de oración que tú y yo debemos de orar por nuestros hermanos. Que oremos unos a otros para que estemos firmes en el Señor. Para que seamos perfectos y completos en la voluntad de Dios. Dice, porque de Él doy testimonio, de quien con gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, estaba orando por otros, estaba extendiendo su oración, su intercesión por las otras iglesias, por el pueblo del Señor. Y luego dice, os saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí todavía estaba en Colosas Demas, había estado siendo fiel. Y luego nos dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas era una hermana. Sin duda ella había abierto una célula, había abierto su casa para la predicación del evangelio. Por eso dice, y a la iglesia que está en su casa. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que la lea en la iglesia de los laodicenses y que los de la Odisea la leáis también vosotros. Y luego dice, decid Arquipo, le escribe, dígale a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Está dando una instrucción de exhortación a este varón llamado Arquipo. ¿Por qué le está diciendo, mira que cumplas el ministerio? ¿Por qué usted se imagina que está escribiendo? Porque sin duda, yo lo que puedo entender es que él no estaba cumpliendo el ministerio que había recibido del Señor. Tú y yo estaremos, si el apóstol Pablo fuera miembro de esta iglesia, ¿de quién escribiría? ¿Qué te escribiría? ¿Qué diría de mí? ¿Qué diría de ti el apóstol? ¿Quién estaría, a quién le escribiría y le dijera, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor? ¿Me diría a mí? Porque no lo estoy cumpliendo. ¿O lo diría a ti? Qué tremendo lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Realmente yo digo, es tremendo lo que está escribiendo aquí el apóstol. Y están escritos en estas hojas de papel. Pero también habla de Lucas. Aquí menciona a Lucas. La Biblia dice que Lucas era un médico de profesión. Y mira, hermano, nuestra profesión, lo que nosotros hagamos, tenemos que disponerlo para el servicio de Cristo. Cuando mis hijos estaban más pequeños, yo les dije, y una vez uno de ellos me dijo, es que yo no me acuerdo que tú me hayas dicho eso. Yo siempre le digo, hijos, lo que ustedes estudien y lo que ustedes se preparen, hágalo para servir a otros y al Señor. Yo hubiera deseado que mi hijo hubiera sido un médico. Porque aquí está hablando el apóstol, aquí está hablando el apóstol Pablo menciona a Lucas. Lucas era un médico. Y sin duda Dios le permitió que la compañía de Lucas fuera un gran consuelo para Pablo. Y también muy probablemente que como un médico atendiera siempre y estuviera al pendiente de la salud del apóstol Pablo. Y él podía tener un acceso de entrar y salir a la cárcel por su profesión. Así es que si Dios te ha dado una profesión, hermano, úsala para servir al Señor, pero para servir a otros también. Lo que tú hagas, lo que tú emprendas, nunca debe ser para nuestro egoísmo
no debe ser para nuestra vanagloria, sino para donde tú estés, con quien estés, tú sirvas a Dios, tú des testimonio del Señor. Porque muchas veces Dios ha permitido que algunos tengan cierta profesión, porque eso les va abriendo camino, les va dando brecha para servir al Señor. Y aquí menciona a Lucas. Lucas fue el que siempre estuvo hasta el momento difícil, el último momento de la vida de Pablo, estuvo Lucas ahí presente. Vamos a Efesios capítulo 6. Vamos a ver otra. En el versículo 21 y 22 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, como lo que escribe también en Colosenses, dice: todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Qué maravilloso, qué bonito ministerio, qué bonito llamado y servicio tenía este varón, Tíquico. Todo lo concerniente al apóstol, él lo sabía. Todo lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, porque Pablo dice: somos cartas abiertas. Y él era una carta abierta para que él estuviera dando información de cómo estaba el apóstol Pablo en sus viajes o en la cárcel. Pero también habla el apóstol Pablo acerca de otro personaje. Ahí en Timoteo, donde estábamos en Timoteo, capítulo 4. En el versículo 13. Está en primera. Y luego dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Menciona otro personaje que dijo, aquí está escribiendo: este hombre Alejandro me ha causado muchos males. Qué tremendo que se haya escrito y que el Señor haya permitido que este nombre aparezca, pero no como un buen testimonio, sino como un testimonio en el cual después le advierte a Timoteo y que le dice a Timoteo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Había sido un hombre opositor, que quizás un tiempo había estado con Pablo, pero ahora era un opositor y estaba estorbando en la obra del Señor. Cuando dice que él era menciona aquí Alejandro el calderero, él era un artífice en metales. Él tenía ese trabajo. Pero ahora este hombre estaba siendo un opositor, y que quizás cuando Pablo necesitaba que alguien lo hubiera defendido, quizás él hasta lo había entregado a sus opositores. Y luego dice, el apóstol está hablando de una manera triste cuando dice dice: en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero algo dice: no les he tomado en cuenta. El apóstol Pablo era un hombre que tenía sentimientos, que tenía emociones, y que en su momento que quería que alguien lo defendiera. Quizás cuando él había sido llevado a hacer en eso, cuando una persona lo llevan a la cárcel y luego lo están investigando y lo están teniendo, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, algo así, diligencias. No había quien estuviera al lado de él. Pero dice algo muy maravilloso, dice: pero el Señor estuvo a mi lado.
humanamente él estaba solo, pero en el espíritu dice, el Señor estuvo a mi lado, dice, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Cuando el Señor lo había alcanzado, cuando Pablo iba en contra de la iglesia y que el Señor tiene un encuentro con él, él le dice, tú vas a estar delante de reyes y delante de gobernantes y tú vas a predicar mi palabra. Y en este tiempo que él estaba siendo juzgado, Dios no permitió que nadie estuviera a su lado. Dios mismo quería estar con él. Dios quiso darle la fuerza y Dios quiso que a través de sus labios se cumpliera la predicación a los gentiles que lo estaban acusando. Y esto nos enseña, hermano, que habrá momentos en nuestra vida que Dios no va a permitir que nadie esté a tu lado. Que nadie te dé una palabra de aliento. Que nadie te dé una palabra de consuelo, que alguien te defienda. Dios mismo estará ahí contigo. Dios mismo te dará la fuerza. Dios mismo usará tus labios para que el nombre de Dios sea conocido, hermano. Y es algo bien poderoso lo que está diciendo. Dice, así que fue librado de la boca del león. ¿Quién puede escapar de la boca de un león? Nadie. ¿Qué quiere decir? Que él estuvo en el filo de la muerte, pero el Señor dice, él mismo escribe, fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala. Él tenía esa fe y esa confianza que el Señor lo iba a librar. Dice, y me preservará para su reino celestial. Qué maravillosa fe tenía el apóstol Pablo. Y por eso dice que a él sea la gloria, a él sea la gloria, el alabanza, hermano, por todo lo que Dios había hecho en la vida de Pablo. Pero ahora vemos a otros personajes. Vamos a Romanos, capítulo 16. Porque en el anterior versículo de Timoteo 4:19 dice, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo, que ya leímos algo de ellos. Pero ahora vamos a ver en Romanos capítulo 16, en el versículo 3 en adelante, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila y Aquila habían conocido a Pablo cuando Pablo había ido a Corinto, y Priscila y Aquila tenían el oficio del apóstol Pablo. Ellos hacían tiendas de acampar y habían trabajado y se habían confirmado en la fe, pero ahora Priscila y Aquila estaban en Roma y ahora les está escribiendo a los hermanos de la iglesia en Roma y le está diciendo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ellos en cierto momento dice, expusieron su vida por mí. Y luego dice, saluda también a la iglesia de su casa. Tenían una iglesia en la casa de ellos. Dice, saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, siempre estaba predicando y ganando almas para Cristo. Dice, saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Cuántas Marías escribiría aquí el apóstol Pablo? Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Sus parientes está hablando. Y luego dice, saluda a Urbano en el versículo 9, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo.
Y yo dije, wow, si el apóstol estuviera aquí, ¿a quién pondría aquí? Saluda a aprobado en Cristo. ¿Qué nombre estaría aquí? Y luego dice, saluda a los de la casa de Aristóbulo. Y luego dice, en el 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. ¿Cuántas trifenas y trifosas hacen falta en la iglesia, hermano? Y sin duda aquí hay, si el apóstol Pablo estuviera, no sé a quién pondría aquí en esta lista. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mire cuántas mujeres servidoras. El apóstol Pablo está con su pluma, con su tinta escribiendo, y Dios ha permitido a través de todos estos tiempos que estén estos nombres. Y luego dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas, a Probas, Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpa y a todos santos que están con ellos. Dice, mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de doctrina, que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Qué tremendo, hermano. Pero aquí hay algo, no escribe los nombres de ellos. Los deja en un anonimato, pero sí les dice, tengan cuidado de ellos. Qué tremendo lo que está escribiendo aquí. Aquí hay una lista y podemos ver listas de hombres y mujeres que sirvieron al Señor, que colaboraron y que sus nombres ahora están escritos. ¿En dónde, hermano? En esta Biblia. En esta Biblia están aquí. Y al final de esta carta que le escribe a Timoteo, vamos ahí a Timoteo ya para terminar. En el 4. Dice en el versículo, saluda a Prisca, o sea, a Aquila y Priscila, y a la casa de Onesíforo. Dice, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Por qué habla de un hombre que se quedó enfermo? Y como hace rato decíamos en la clase, veíamos en la clase con nuestra hermana Silvia, si aún tú y yo, el Señor permite una enfermedad, yo no sé qué es lo que Dios quiere obrar y tratar en las vidas, en los corazones. Sin duda, a través de la vida del apóstol Pablo, muchos hombres y mujeres habían sido sanos. Pero ahora está hablando de este personaje que lo había dejado en Mileto y estaba enfermo. Y luego el último dice, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Hay una lista de todos los hombres y mujeres que habían sido siervos del Señor, pero también habían sido servidores. Y el último versículo que yo quiero leer, Filipenses capítulo 4. Dice capítulo 4, versículo 1, dice, así que hermanos míos, amados y deseados. Qué bonito se refiere a la iglesia de Filipos. Gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Yo no sé qué habría en la vida de estas mujeres, pero está diciendo que sean de un mismo sentir en el Señor. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Había sido unas mujeres que habían estado ahí en el ministerio del apóstol. Y luego dice: con Clemente también y los demás colaboradores míos. Y me llamó mucho la atención esto que dice: cuyos nombres están en el libro de la vida. Si en este libro, hermano, en esta Biblia se escribieron muchos nombres de hombres y mujeres que sirvieron al Señor, que sirvieron en la obra de Dios, que colaboraron juntamente en el ministerio de Pablo. Y algo bien tremendo, cuando yo he leído esta carta, pero cuando yo vi esto dije: no solamente los nombres de esos hombres y mujeres están escritos aquí en esta Biblia, están escritos en el libro de la vida. Tu nombre y mi nombre, hermano, estarán escritos en el libro de la vida. Qué tremenda revelación. Dice el apóstol Pablo: y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Tú y yo, hermanos, Dios nos está llamando a ti y a mí a que tú y yo podamos ser servidores para el reino de Cristo. Que cuando se hable y se escriba de alguien, pueda decir como el apóstol Pablo: fiel colaborador en la obra de Dios. Trabajadoras, como habla mucho de las mujeres, trabajadoras. Todos esos nombres están aquí en la Biblia, pero sin duda él dice también, él tiene una seguridad: están escritos en el libro de la vida. Ponte de pie en esta tarde. El ser salvo no es lo último, es el inicio. Es el inicio para que tú y yo caminemos para servir al Señor y colaboremos en la obra de Dios y en la obra que Dios y en el ministerio que Dios te ha encomendado. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo siento este llamado, pero he tenido comodidad. No quiero salir de mi comodidad. No quiero invertir tiempo, no quiero invertir dinero, no quiero invertir fuerzas. Pero es momento que tú le digas: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser un colaborador en tu obra, un servidor en tu obra, en tu reino. Porque no trabajamos para el hombre, trabajamos para el reino del Señor. Él es el que gobierna, Él es el rey. Tú y yo solamente somos siervos. El día que lleguemos a la presencia del Señor, no te va a dar un título. No te va a dar el título de maestro, de adorador, de apóstol, de profeta, de evangelista. Él te va a decir siervo. El apóstol Pablo siempre dijo: soy un siervo de Jesucristo. Siempre fue una persona humilde. No sabemos si Timoteo alcanzó a llegar a verlo por última vez en esa cárcel. No lo dice la Biblia si lo haya visto, porque fue la última carta que le escribe a Timoteo. Pero
Tiempo que tú le digas: Señor, yo no sé cuántos años tienes en el evangelio, cuántos años que Cristo te salvó. Yo no sé cuántos años tienes, y quizás tú estás ahí cómodamente. ¿Qué se escribiría de ti? ¿Qué se escribiría de mí? Si se plasmaran tus obras y mis obras en un libro. Pero si hay un libro que lo cual tus obras y mis obras están siendo escritas. Padre, aquí estamos en esta noche, en esta tarde, Señor. Aquí estamos en esta tarde, Señor. Tú conoces lo que has puesto en cada uno de los corazones. Tú sabes los talentos que les has dado a tus hijos, las habilidades que les has dado, el llamado que tú les has dado, Señor. Que ellos puedan decir: Señor, aquí estoy. Señor, aquí está mi vida. La escritura dice que la mies es mucha, pero poco los obreros. Poco los obreros. ¿Tú quieres ser un obrero? ¿O tú quieres estar ahí, venir solamente y sentarte y oír, e irte a tu casa y volver la siguiente semana y hacer por siempre lo mismo? Tus obras y mis obras están siendo escritas. Aquí estamos, Señor, en esta tarde. Espíritu Santo, aquí estamos delante de ti. Te necesitamos, Espíritu Santo, para que avives en nosotros esa llama, ese fuego de tu amor, de tu servicio para tu obra, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú nos has hablado en esta tarde, Señor. Tú estás hablando a nuestras vidas, Señor. Tú tienes que salir de esa comodidad. Yo tengo que salir de mi comodidad. Y lo tengo que hacer por amor a Jesús, al quien Él se despojó de toda su gloria, de todo su reino que tenía en el cielo, y tomó forma de hombre. Se humanó y vino a esta tierra donde fue menospreciado, donde fue injuriado, fue golpeado, fue burlado, pero no le importó, porque lo hizo por amor a ti, para perdonarte, para salvarte, para que ahora tú y yo podamos vivir para Él, para su reino, ser colaboradores de su reino, ser siervo de su reino. Vamos a entonar ese canto: siervos para tu gloria. Siervos para tu gloria. Seamos siervos para tu gloria, Señor. Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Aquí estamos en esta tarde, Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Que este canto sea una oración, pero que salga de su corazón. No solamente la cantemos solamente de labios, sino realmente podamos decir con todo nuestro ser que queremos ser esos siervos para su gloria. Vamos a cantarlo solemne. Vamos a cantarlo. Aleluya.
Alabado tu nombre, Señor bendito. Alabado sea, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Quita todo lo que estorba, Señor. Líbranos de amor al mundo, Señor. Que ese amor al mundo no nos impida, Señor, el que podamos abandonar tu obra, tu servicio. Quita toda cobardía. Quizás por cobardía Juan Marcos abandonó a Pablo, pero después reaccionó y volvió al servicio del Señor. Que no seamos como Alejandro, que él fue causando muchos males para el apóstol y para la predicación que él tenía. Líbranos, Señor. Forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Aleluya, aleluya, aleluya. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor. Gracias por amarnos, le Señor. hizo descender. Gracias por amarnos, Señor. A servir al pecador. Vino a servirte a ti y a mí. Gracias sin igual. Ese don maravilloso, Cristo demostró ese don de amor que demostró para ti y para mí, su Señor. vida a mi Gracias. favor. Diste tu vida para mi favor, Señor. Pon en mí la misma mente que hubo Señor. en Cristo. Danos esa mente, Hazme Señor. un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Aleluya, sí, Señor, nos sierve para tu gloria. Soberano e inmortal, Coronado en majestad, lavando mis pies. Aleluya, Señor, lo hiciste por amor a mí, Señor. Inocente de maldad, mas cargó mi Todo lo iniquidad, hiciste por mí, por tomando salvarme. así mi lugar, y herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. oh, 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 oh. Amén, Señor. Oh, Una sierva para tu gloria, Señor. Hazme una sierva para tu gloria, Señor. pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. hazme un siervo para tu gloria.